el sexto y último día del devocional semanal de la Casa de la Bendición. Terminamos hoy este tema que estuvimos desarrollando toda esta semana, principios para el crecimiento espiritual. Estamos en Filipenses capítulo 3, del versículo 12 al versículo 17, y hoy nos vamos a enfocar para terminar en el versículo 16 y 17, que nos dan el sexto principio para nuestro crecimiento en la vida espiritual. El versículo 16 dice así: el apóstol Pablo le escribe a los creyentes de Filipos estas palabras: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Acá, en este último principio, podemos resaltar esta verdad, que para crecer en nuestra vida espiritual tenemos que practicar la coherencia. O decirlo de otra manera, no tenemos que ser intermitentes en nuestra vida espiritual. Nos prendemos, nos apagamos, nos encendemos o nos enfriamos, nos motivamos, nos desmotivamos, nos animamos, nos desanimamos. Y esa es la experiencia de muchas personas, de muchos creyentes en la iglesia de Cristo. Lamentablemente es así. Lo que el apóstol Pablo está diciendo, para crecer en nuestra vida espiritual, este principio es importante. Hay que ser coherente, hay que ser constante. No puedo ser intermitente en mis decisiones. Hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. No puedo ser intermitente ni ambivalente en mis deseos. Hoy deseo esto, mañana deseo esto otro. Hoy persigo esto, mañana persigo esto otro. Esa es la causa por la cual muchos no crecen en su vida espiritual, porque no hay coherencia en su actitud mental, en su disposición de corazón. No son constantes. Pablo lo que está diciendo acá es: sigamos una misma línea, o sea, corramos por el mismo carril de siempre. Sigamos corriendo por el carril que tenemos por delante. A ver, en toda carrera de atletismo, cuando ves a los corredores, cada uno tiene su propio carril y no se salen del carril para meterse justamente en el corredor o en el carril del otro, sino que corren su carril, lo que le asegura no perder y que el otro no lo aventaje, lo que le asegura correr de manera correcta y que ese carril ¿a dónde lo va a llevar? A la meta correcta. Y tenemos que ser coherentes en eso, ¿sí? Tenemos que seguir una misma línea, tenemos que mantenernos en el compromiso que hicimos ayer, tenemos que mantenernos en la confesión de fe que hicimos ayer, tenemos que mantenernos en la palabra que dimos ayer. No puedo comprometerme hoy y descomprometerme mañana. No puedo confesar una cosa hoy y no confesar lo mismo mañana. No puedo dar mi palabra y después quebrarla mañana. Eso es terriblemente perjudicial para el crecimiento en la vida espiritual. Así que tenés que ser coherente en tu carril, seguir la misma línea, mantener la misma línea y mantenerte siempre en movimiento, mantenerte siempre en crecimiento, ¿sí? No prenderte y apagarte, animarte y desanimarte, encenderte y enfriarte, no, mantenerte en tu carril y corre tan rápido como puedas hacerlo. No pierdas tu tiempo. Lo que el apóstol Pablo también nos habla acá de que para hacer esto hay algunos ingredientes. O sea, me dirás, bueno, ¿cómo hago para mantenerme en el carril y mantenerme siempre corriendo? Porque pasan muchas cosas en la vida y vienen muchas cosas que te quieren bajonear, desalentar, deprimir. ¿Cómo hacer para mantenerte siempre corriendo y no parar, y no frenarte? ¿Cómo haces para mantenerte siempre constante? ¿Cómo hacemos? Y hay 4 consejos importantes que nos da la palabra de Dios con respecto a cómo lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que ser constantes en el aprendizaje de la palabra de Dios. Nadie tiene suficiente Biblia, nadie. Nadie conoce suficientemente la Biblia, suficientemente la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice en su primera carta que tenemos que desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios para que por ella puedas crecer. En otras palabras, el crecimiento está atado a la palabra de Dios. Pero si solamente escuchás la palabra de Dios el domingo en la reunión,
o cada tanto sintonizas un programa de radio, o dependes de un programa de televisión cristiano, o de estos devocionales solamente para tu crecimiento espiritual, entonces no vas a crecer. No vas a crecer. Tenés que ser constante, no intermitente, constante en el estudio de la palabra de Dios. El segundo consejo, que tenemos que ser constantes en la oración. No que oro un tiempo y después dejo la oración por completo, vuelvo a orar, dejo la oración por completo, vuelvo a orar. Dice el apóstol Pablo, necesitamos orar. Y orar, dice, noche y día de manera ferviente. Lo que no implica estar las 24 horas rezando o haciendo oraciones, implica tener una actitud de oración y dedicar durante el día un tiempo para estar a solas con Dios, hablar con Dios, orar a Dios, interceder por las necesidades de otros. O sea, hacer esto nos mantiene en el carril, nos mantiene también corriendo constantemente. Orar, porque orar ayuda a completar lo que falta de nuestra fe, como Pablo se lo decía a los creyentes de la iglesia de Tesalónica. Lo tercero es seguir un ejemplo. Busca a alguien en la iglesia, el líder, que se convierte en tu mentor espiritual. El líder espiritual, el líder de la iglesia es el que te mentorea, el que lidera, el que te ayuda en tu vida espiritual. Y todos necesitamos seguir el ejemplo de alguien. Pero tenés que buscar ese ejemplo. Si no lo tenés que buscar a alguien a quien imitar, alguien que sea un ejemplo en su vida de fe, en su vida de crecimiento, alguien que su madurez espiritual sea evidente. No vas a seguir, al más fiaca de la iglesia, le voy a seguir a este porque es recopado, re macanudo, me cae bien, pero él no va a ningún lado y tampoco vos vas a ir a ningún lado. Tenés que seguir el ejemplo de alguien que está creciendo, tenés que seguir el ejemplo de alguien que está madurando en su vida espiritual, alguien que te inspira confianza, alguien de quien podés imitar cosas positivas. Mirá, dice el apóstol Pablo, mirá, sigan mi ejemplo y mirá aquellos que se conducen como yo e imiten a esas personas. Eso hay que hacerlo, nos ayuda a mantenernos en el carril y nos ayuda a estar siempre corriendo. Y la cuarta cosa, estemos dispuestos a enfrentar pruebas. Hay que estar dispuestos, no hay que sorprenderse por las pruebas. Hay que estar dispuesto a enfrentarlas. El apóstol Pedro, en su primera carta, el capítulo 5, verso 10, dice, después que hayas sufrido un tiempo o un poco de tiempo, el mismo Señor te perfeccione. Lo que implica que las pruebas tienen la finalidad de traer perfeccionamiento espiritual, en otras palabras, crecimiento espiritual. Si yo evito las pruebas, huyo de las pruebas, esquivo las pruebas o reniego de las pruebas, no voy a crecer en la vida espiritual. Y enfrentar las pruebas con una buena actitud, una actitud de fe, nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Por eso, en conclusión de esta semana, Pablo nos está diciendo, miren, en Cristo yo tengo mucho, tengo una gran ganancia, pero todavía no he alcanzado nada. Todavía no soy perfecto. En mi vida práctica todavía yo no lo he logrado. Eso es lo que tengo que perseguir con toda mi fuerza. La meta, el premio que tengo por delante. Y si le preguntáramos, Pablo, ¿por qué lo haces? Lo hago para ganar el premio. Si le preguntamos, Pablo, ¿qué tan difícil es? Él nos respondería, demanda el máximo esfuerzo. Si le preguntamos, Pablo, ¿cuál es tu enfoque? Pablo nos diría, no me concentro en otra cosa. Si le preguntamos, Pablo, ¿cuán dependiente sos de Dios? Y el apóstol Pablo nos diría, cuando fallo, confío en que Él me va a revelar mi error, mi fracaso y me va a cambiar para seguir adelante. Pablo, ¿cuál es el secreto? Y Pablo nos diría, tiempo consistente en la palabra de Dios, tiempo consistente en la oración, seguir constantemente el ejemplo de alguien maduro y crecido en la iglesia y enfrentar las pruebas que Dios trae. Esta es la clave y este es el secreto. ¿Estás corriendo la carrera? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Tenés la meta de alcanzar el premio o estás quedado? ¿O te quedaste al borde del camino mirando cómo otros corren? ¿O no te interesa correr? ¿Te sentís conforme? Eso es muy peligroso en la vida espiritual.
y de repente durante esta semana y hoy la palabra de Dios te está hablando, Dios te está llamando, Dios te está sacudiendo, te está haciendo entender el porqué de muchas cosas que te han estado pasando en tu vida y que Dios te está diciendo que te pongas en carrera de nuevo, que vuelvas de nuevo a estar en la pista, que pongas lo mejor de vos para correr y alcanzar esta meta, este premio al cual Dios te ha llamado. Termino con esto. En los Alpes suizos, que los montes más altos del mundo se encuentran ahí, muchos han intentado escalarlos y al intentarlo muchos perdieron su vida. Allí en la ladera de uno de esos montes altísimos en los Alpes hay una lápida de un hombre que escalando allí los Alpes cayó por un precipicio, y murió. Y la lápida dice así: murió escalando. Esto es una hermosa ilustración para mostrarnos a nosotros lo que debería ser la vida del creyente. Nosotros debemos vivir y morir escalando. Nunca detenernos, nunca conformarnos, porque siempre hay más. Y la meta que tenemos, que está por delante, es más allá de lo que nosotros hemos logrado al día de hoy. Si nosotros nos negamos a crecer como hijos de Dios, Dios tendrá que obrar para ayudarnos a volver a la carrera que tenemos que seguir y que tenemos que alcanzar la meta que está por delante. Pero ¿por qué esperar una prueba, un sufrimiento, un dolor? ¿Por qué esperar la disciplina del Señor si yo puedo hoy entender la palabra, tomarla, aplicarla a mi vida y ponerme a correr con todo mi corazón para alcanzar esta meta que tenemos por delante? Dios te bendiga. Hacelo. No te quedes más. Nos volvemos a ver.